Familia en Cristo, bendiciones. Estamos nuevamente en esta entrega. Ya estamos a unos días de las celebraciones de lo que llamamos comúnmente la Semana Santa. Es un nombre genérico que se le ha dado a la temporada, recordando la última semana de vida de Jesús de Nazaret. Y aquí estamos en Bethesda Radio. Bethesda Radio, con palabras de consuelo y vida eterna de Jesús de Nazaret, basados en la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos listos ya para que usted oiga la palabra, usted que ama la palabra, atesore lo que tiene Dios para usted. Vamos a interrumpir la lección de Hechos y vamos a entrar ahora a los Evangelios para recordar precisamente estos días marcados en el tiempo astronómico, porque yo quiero siempre hacer alusión a cómo Dios tiene marcado el tiempo para cada cosa y especialmente con lo que tenía que ver con el Mesías. Así que estaremos analizando esta última semana de Jesús en la tierra como el Dios humanado, como aquel que tomó carne, dejando su posición allá en el cielo y viniendo y tomó forma de siervo. Así que en esa dirección vamos a apuntar ahora nuestra consideración de este día. Estamos en el tiempo astronómico del cumplimiento de las profecías bíblicas. El mes de Abib, el mes de Nisan, también llamado, corresponde el mes de Abib o Nisan al tiempo que ya estamos viviendo. ¿Qué significa esto? Que hay cumplimientos para nuestros tiempos también. El miércoles 1 de abril y jueves 2 de abril se llama el plenilunio, la luna llena de primavera. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta luna de primavera? Esta marca el tiempo de los sucesos de lo que llamamos la pasión de Cristo. Si recordamos, Jesús hace el nuevo pacto en una noche, en una tarde-noche, y ese día está marcado con el día 14 de Nisan, que es un día que no se puede confundir, porque es el día de la primera luna llena de primavera. El mes de Abib o Nisan, el mes judío, inicia con la luna nueva. Al aparecer la luna nueva empiezan a contar los días del mes de Abib. Así que de ese primer día de la luna nueva se cuentan 14 días. En el día 14 de Nisan es lo que se llama el Seder, la preparación. Y vamos a ver allí de qué manera días antes inicia esta última semana del cumplimiento profético de Jesús el Mesías, el Jesús de Nazaret, Salvador del mundo, y todas las profecías que tenían que cumplirse para él ya estaban dispuestas en esta última semana. Así que haremos una remembranza y que el Señor bendiga su palabra, la información que recibamos, y lo que usted no alcance a entender, investigue, busque, pregunte, porque siempre es bueno preguntar y no quedarnos con dudas. Hay muchas cosas aquí que todavía los escriturarios, exégetas, no se han puesto de acuerdo en algunas cosas, pero no afectan la salvación, no afectan la doctrina, simplemente son detalles de tiempo, detalles de cronología, de ubicación de los tiempos, pero no afectan. Simplemente son diferentes puntos de interpretación. Y como siempre he dicho, uno interpreta de lo que uno entiende, pero otro puede entenderlo de otra manera. No porque se contradigan, sino porque a veces se complementan, como en el caso de los 4 evangelistas que tenemos registrados en la Biblia. Así que vamos a entrar con la bendición de Dios y que el Señor bendiga su palabra. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que has dado para nosotros este día.
sabemos, Señor, que viene el recordatorio pleno y completo de la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret. Pero tenemos que ver cada ángulo, cada cosa para entender plenamente la salvación y para poder percibir cómo complementarlo para transmitirlo a otros, para que otros entiendan y se salven. Crean en Jesús, que es el Mesías. Y comprobado por la palabra de Dios en el cumplimiento profético, todas las profecías que en él se cumplieron. Bendice, Señor, tu palabra, guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Ahora el tema, la última semana de Jesús. Esperamos avanzar por lo menos 3 días de lo que se llevó esta última semana. Es una semana marcada desde lo que se llama el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, que es una semana entera de acontecimientos gloriosos, maravillosos, de ver el cumplimiento profético, muchas profecías cumpliéndose y maravillas que Dios hace para garantizar aquel que nos da vida eterna, garantizar aquel que es nuestro Salvador. Se llama Jesús y es a quien predicamos, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador. Después que narra Marcos 10, la caminata de Jesús rumbo a Jerusalén, después de que Bartimeo, el ciego, es sanado, ahora viene el siguiente evento. El siguiente evento narrado por Marcos capítulo 11. Mateo 21, Lucas 19 registran también este acontecimiento. Me voy a guiar por Marcos 11 del 1 al 11 para que veamos qué sucede el domingo que precisamente iniciaría hoy a las 6 de la tarde. Que inició ayer a las 6 de la tarde y concluiría ahora a las 6 de la tarde. Así que este acontecimiento que vamos a ver, estamos en el día preciso de su cumplimiento. Por eso les decía que es maravilloso conocer los tiempos, porque el calendario gregoriano va desfasado. El Domingo de Ramos se espera hasta el siguiente domingo. Pero ya estamos hoy día jueves, ya estamos en ese día. Porque el calendario gregoriano y el calendario judío no van empatados. De hecho, Nisan del año 5786 es el tiempo que va corriendo ahorita. Y esperamos el Seder, la víspera de la Pascua, para el día 2, miércoles 2 de abril. Así que entre el día 1 y el 2 de abril inicia lo que se llama plenilunio de primavera, la luna llena de la primavera, que empieza como a las 10:30 de la noche del día miércoles 1 de abril. Pero se cuenta el plenilunio, la luna llena, hasta el siguiente día, porque ya en el día que inicia, que es las 6 de la tarde, el día judío, ya le ganó el tiempo. Empieza el día y la luna llena empieza hasta las 10 y fracción astronómicamente, hablando de México. Pero podemos ver aquí que en el siguiente día ya está la luna plena y entonces ya se cuenta como luna llena, aunque haya aparecido a casi medianoche. Por eso la narrativa es ahora esa semana, cómo va a iniciar. Así que este día que estamos oyendo la palabra, este día inicia esa semana. Y inicia después de la sanidad del ciego Bartimeo, inicia la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Qué tenía de particular esta entrada de Jesús hacia Jerusalén? Bueno, según la ley, había un día marcado para que el sumo sacerdote fuera de Jerusalén
a Belén, Éfrata, Belén de Judea, que estaba muy cerca en realidad de Jerusalén. Así que el sumo sacerdote iba precisamente en este día que llamamos Domingo de Ramos, iba hacia Belén, escogía un cordero añal o de un año que estuviera impecable, puro, blanco, totalmente, sin una mancha. Y ese cordero añal era traído para ser inspeccionado hasta que llegara la víspera de la Pascua. Porque en la víspera de la Pascua, entre las 2 tardes, se tenía que sacrificar el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Entonces, Jesús, de una manera maravillosa, Jesús va a cumplir precisamente ese requisito del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que entraría ese día hacia Jerusalén para ser inspeccionado en el templo, para que se encontrara su santidad, para que se encontrara su blancura, que era inmaculado, que no tenía culpa, para que probara por los hechos y por la enseñanza que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan en su bautismo. Entonces Marcos hace la narrativa de lo que Jesús da de instrucción el día domingo, llamado Domingo de Ramos. Ese día, Domingo del Cordero, que los judíos sabían que ese día tenía que salir el sumo sacerdote y traer el cordero. Muchos le hacían valla en el camino de entrada hacia Jerusalén, le hacían valla al pueblo para aclamar la traída del cordero, porque ese cordero representaba a todos los corderos que serían sacrificados para que cada familia disfrutara en su mesa la Pascua judía, el Pesaj. Entonces, ese Pesaj, vamos a ponerlo así, una manera de recordar la salida de Egipto apresuradamente, con una preparación especial a donde había vino, y si no me mal recuerdo, 4 copas que serían usadas, 4 copas de vino que se tomarían en diferentes maneras según la tradición judía. Podemos poner nosotros énfasis en que lo que iba a hacer Jesús era precisamente para que hubiera un testimonio de que Jesús era el Cordero que iba a entrar ese domingo, con exclamaciones de júbilo, con recordatorios del Salmo, a donde se le estaba diciendo que Él era el Santo de Israel, que Él era el Cordero de salvación, que Él era el ungido de Dios. Entonces, ese día, marcado en el calendario, marcado allí, si el miércoles y jueves era la entrada del Pesaj, entonces el domingo tenía que haber este evento, llamado Domingo de Ramos. Marcos 11, y vamos a hacer este recordatorio. Y gloria a Dios por su palabra, porque siempre nos hace recordar las cosas que pasaron, pero que son para nuestra instrucción, para que usted y yo nos edifiquemos y construyamos nuestra fe en torno al personaje central de la Biblia. Se llama Jesús de Nazaret. El personaje central de la Biblia se llama Jesús de Nazaret, para gloria y honra del Padre en la comunión del Espíritu Santo. Denle gloria a Dios por su palabra. Marcos 11. Y allí nosotros podremos leer la palabra de Dios. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, después de venir en el camino y sanando a Bartimeo después de sus acontecimientos, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Y vea este detalle: Betania estaba muy cerca de Jerusalén, ahí, diríamos en la zona conurbada de Jerusalén.
Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Recuerde que Betania era la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Desde allí él hizo centro de operaciones en esta semana, y vamos a ver cómo cada tarde regresaba antes de la puesta del sol hacia Betania, hasta que llegó el momento en que él se encierra con sus discípulos al nuevo pacto y ya no regresa a Betania. Entonces envía a sus 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatado y traedlo. Este es un detalle especial. La instrucción de Jesús es: vayan y traigan. Van a encontrar el pollino, dice, y ustedes van a llegar allí, a esa aldea, hallarán el pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Con autoridad. El Señor lo necesita y se los va a devolver. Y los dueños iban a concordar diciendo: está bien, llévenselo, regrésenlo cuando lo desocupen. Allí en Marcos 11:2 podemos notar que hay un detalle muy particular. Un detalle muy particular porque está hablando de un pollino, de un burro salvaje, de un burro que no había sido montado aún y que tenía la particularidad de este asno de identificar a alguien. Cuando Salomón es ungido como rey, que David se apresuró porque dijo: ya, únjanlo, porque estos muchachos ya quieren tomar el reino. Entonces ungen a Salomón. Ya estaba Adonías, ya estaba otro de sus, Absalón, Adonías, ya estaban comploteando para tomar el reino del rey envejecido. Salomón es montado en un mulo, también hijo de un burro, igual salvaje. Ese tenía la particularidad de no haber sido montado, para identificar al rey. Jesús entonces estaba cumpliendo eso también, que ese burrito, ese pollino, tenía que ser llevado para identificar al que iba montado en él. Cuando los discípulos van a esa aldea, encuentran precisamente a ese. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Entonces, vean esta particularidad. Tal y como les dijo Jesús, encontraron al pollino, salieron los dueños, les dijeron lo que había dicho Jesús, y ahora ellos tuvieron el permiso para que se lo llevaran. Entonces, cuando estos toman al pollino, se lo llevan a Jesús, le ponen prendas encima a manera de montura. Una silla de montar, no había tal. Le pusieron ropa para que allí Jesús se sentara sobre el animal. Y dice que también muchos tendían sus mantos en el camino.
para que pasara Jesús. Entonces, según esta cita dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Fíjense aquí el detalle. 9 y 10 dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Estaban hablando, diciendo que era el rey, hijo de David, y que ahora estaba viniendo como una presentación de gobernatura, reconociendo que él era el rey. Y esto estaba coincidiendo con que el sumo sacerdote viniera de Belén hacia Jerusalén trayendo al Cordero Añal. O sea, Jesús entra como rey, pero también como cordero. ¿De dónde iba a venir el Mesías? De Belén, a donde fueron a traer el cordero. ¿De dónde iba a venir el rey, hijo de David? De Belén, Éfrata. Ahí era la ciudad o el pueblo de David. Belén, Éfrata, la casa de David. Entonces, dice que venían dando voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión, Hosana, no se usaba primero en la Biblia. Esta viene en una tradición posterior. Salmo 118, 26 era la expresión que se usaba cuando el rey venía entrando a Jerusalén. Decía: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa era la frase que se usaba: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Baruch Haba Bechen Jehová. Baruch Haba Bechen Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que estos gritaban. Dice otro de los evangelios que les decían: cállalos, calla a tus discípulos. Pero es que no es que gritaran los apóstoles o los discípulos, que no eran tantos. Había mucha multitud, había mucha gente allí. Muchos de los que estaban gritando Hosana en las alturas, en el siguiente domingo, en el siguiente fin de semana, estarían gritando: crucifícale. En el siguiente, hace unos días, cambiarían de opinión y ahora en vez de decir Hosana en las alturas, dirían crucifícale. Aquí fue en parte confusión, aquí fue en parte... Sí, los discípulos estaban aclamando a Jesús, sí. Y los discípulos recibieron a Jesús con ramas, porque era lo que se usaba en ese momento. Los reyes eran recibidos con palmeras, o ramas de palmera, con ramas de árbol quizás, cosa verde que se viera que el pueblo estaba en euforia. Entonces, aquí la confusión era que si estaban esperando al sumo sacerdote con el cordero para aclamarlo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, el que entró fue Jesús montado en un burro. Y lo aclamaron, discípulos y no discípulos, los que incluso no se dieron cuenta ni quién era, pero oyendo a la multitud empezaron a gritar también. Entonces era un ruido ensordecedor y los líderes decían: ¡hey, cállalos, cállalos! Pero el pueblo estaba exaltado, ya gritando. Cuando se dieron cuenta que no era el sumo sacerdote, probablemente se callaron, pero Jesús ya había pasado.
ya había sido aclamado. Entonces, la expresión allí, Hosana en las alturas, es moderna, no es la expresión primaria. Entonces, la expresión es, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Rey de Gloria. Entonces, de Belén tendría que venir el Cordero Añal, el Cordero que quita el pecado del mundo. De Belén tendría que venir el Rey Davídico. Pero también de Belén venía el Buen Pastor. Jesús, el Buen Pastor. Y entonces Jesús estaba cumpliendo todos esos nombramientos. Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y a él le será por pastor. Con David, Dios hizo un pacto. Se llama el pacto davídico. Pacto para un reino eterno. Siempre habría un hijo de David en el reino. Y eso se cumplió con la descendencia prometida. Pero esta descendencia prometida no solamente era de David, era desde Génesis 3:15 la descendencia de la mujer. Ahora se estaba cumpliendo en Jesús. Y entonces, cuando se empieza a oír esa voz, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice Lucas 19:38-40, hablando de lo mismo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué hermoso es ver la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. ¿Qué impacto produciría esto? ¿Qué impacto produciría esto en el liderazgo del pueblo judío? Si de por sí ya lo odiaban, si de por sí ya tenían planes, pues ahora esos planes se aceleraron. De ver cómo era aclamado y de ver cómo entró, su odio creció. Odio de muerte. Pero todo esto estaba en el plan de Dios. Todo esto ya estaba escrito para que se cumpliera la palabra. No podía haber sido de otra manera. No podía haber sido de otra manera. Solamente se tenía que esperar los acontecimientos que seguirían para notar cómo el plan de Dios iba caminando para que Jesús fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tendría que morir para traer redención de nuestros pecados. Ese es el evangelio que predicamos. El Jesús que fue inmolado en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre fue derramada, desde el cadalso romano hasta que llegó allá, al Gólgota. Y entonces allí, en esa forma de morir vergonzosa y cruel, Jesús estaba cubriendo el requisito de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también era el Rey que iba a reinar por la eternidad del linaje de David. Del linaje de David. También esa entrada en Jerusalén fue una entrada épica, una entrada excelsa, de la manera en que ocurrió, para la gloria de Dios, porque todo lo que Jesús hacía siempre fue para la gloria de Dios. Entonces, esa entrada triunfal en Jerusalén mostró al Rey, mostró al Cordero, mostró al Pastor. Todas las evidencias apuntaban hacia Jesús, el cumplimiento profético, el Mesías. Versículo 11 del capítulo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo,
Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles andaban con él. No se habla de otros, solo de los 12. Se movía Jesús y se movían los 12. Iban a un lugar y se movían los 12. Podemos notar allí también en los sinópticos, evangelios sinópticos, de qué manera la narrativa, aunque algunas veces dicen algunos que cambia. Lucas 19, por ejemplo, Lucas extiende la narrativa un poco, porque él, por ejemplo, no da los detalles del ciego Bartimeo, como lo da Marcos. En su contexto habla acerca de algunas parábolas que Jesús enseñó. Pero en esa entrada triunfal hacia Jerusalén, las instrucciones de Jesús, Lucas las va narrando también. Y aquí incluye otras cosas. Dice Lucas 19, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Estos detalles no los da Marcos. Dice Lucas: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Jesús ya estaba dando la condenación para la ciudad, que sería empalizada por los romanos con un cerco de estacas, y ya no habría forma de escapar. Te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Las mujeres parturientas les matarían a los hijos dentro de ellas. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús, en esa entrada que hace triunfal, pues entonces añade un tanto, otra porción de la narrativa que da Lucas. Esto sucede al siguiente día. Al siguiente día viene otro evento, pero ya dentro de Jerusalén, directamente en el templo. Pero esto lo veremos en la siguiente entrega, yo creo, porque no nos va a dar tiempo. Hoy nos entusiasmamos con la entrada triunfal en Jerusalén, y yo creo que es bueno y conveniente hacer ese repaso. Cómo Jesús entró allí, cómo Salomón entró de la misma manera, cómo los reyes eran conducidos de la misma manera, los reyes davídicos. Esta entrada de Jesús en Jerusalén, narrada por Flavio Josefo y por algunos otros historiadores, es ampliada en el asunto del contexto judío, por el asunto de que el sumo sacerdote era quien tenía que hacer esa operación de traída del cordero pascual, del cordero añal. Pero allí, Marcos capítulo 11, del 1 al 11, que ya vimos, hace esa narrativa. Mateo 21 también la hace. Mateo 21 hace esa narrativa con sus variaciones igual. Entonces,
El profeta ya había dicho de qué manera tenía que entrar el rey, el Mesías. Mateo 21:5. Mateo 21:5 nos da ese detalle. Y yo lo quiero enfatizar porque es muy importante. Decida la hija de Sión. Decida la hija de Sión. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué estaba diciendo ahí? Isaías 62:11, el profeta, yo supongo que Isaías es el mayor profeta mesiánico que tiene la mayoría de las profecías de Jesús. Y dice Isaías 62:11, y préstele mucha atención. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador, he aquí, viene su recompensa con él, y delante de él su obra. Y dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La profecía cumplida sobre Jesús. Entonces podemos ver que estas profecías de Isaías, esta profecía también que vemos de Zacarías 9:9, son la prueba irrefutable de cómo el plan de Dios tenía que avanzar, tenía que llevarse a cabo. No había ningún tipo de excusa para que se cumpliera esto. Génesis 49:10, en la profecía, allí dice, Génesis 49:10, y note esta profecía: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de mando, la autoridad real no será quitado de Judá. David era hijo de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu real de Judá, y el cetro no se iba a apartar de ese mando. Por eso, trono eterno tiene Jesús. Trono eterno tiene Jesús porque Él es el Rey eterno, hijo de David, de Judá de los hijos de Jacob. Él es el Rey eterno. Jeremías 23:5 y 6 da la profecía. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Renuevo justo. Fíjate, un renuevo era una ramita que salía de un tronco prácticamente muerto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, o sea, levantaré a David, a la casa de David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. El rey manso, que estaba profetizado, el rey eterno, Jesús, Él se identifica a sí mismo en Mateo 11:29 cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos reconocieron a Jesús. Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy? Y muchos tenían un argumento, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo que no le había revelado sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. El Padre le había revelado por el Espíritu. Natanael confesó a Jesús y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Así estaban reconociendo a Jesús. Entonces, esta entrada hacia Jerusalén, profetizada, ya estaba dicho que él era el rey. Ya estaba dicho que él vendría montado en un asno. Primera de Reyes 1:33, instrucciones del rey, dice. Instrucciones del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. ¿Para qué iban a llevarlo allí? Para ungirlo rey. Entonces, el rey tenía que ser llevado en su mulo, hijo de asno. Las profecías apuntaban a un pollino, hijo de asno, a una asna, hijo de asno. Era genérico el uso del término burro, asno. Entonces, cuando Jesús es caminado con ese, porque lo iban jalando al burrito, cuando la gente lo ve y lo asocia con la profecía, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, él es el rey, y le dan bienvenida de rey. Decíamos que aunque muchos, a unos días después, estarían diciendo: crucifícale. En grosso modo, esta es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que ocurre en este día astronómico. Hoy no es domingo, pero este día es el día que entra Jesús en el calendario judío. Hoy es el día en que entra Jesús. Particularmente es un calendario astronómico porque la luna no miente. La luna y sus ciclos no mienten, siempre es exacta. Por eso las cosas más precisas son con la luna, porque ahí no cambia. Entonces, podemos estar seguros de que esta cronología, de que este cronograma inicia el caminar de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y como vimos Mateo 21:5, allí se está recordando cómo Jesús entra como rey. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Lo que les decía, muchos tenían hojas de palmera en su mano, palmeras, había mucha palmera ahí. Otros dice que cortaron ramas de árboles en Fagué, Betania, y había huertos, así que cortaron ramas de los árboles y las tendían. Y la gente que iba delante, esa palabra de Hosana comenzó posteriormente por algunas modificaciones en los comentaristas de los escribas. Aquellos que hacían las copias de las escrituras cambiaron unas frases y pusieron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas también lo usa, Mateo y Marcos también lo usa Juan. Entonces, la frase bendito el reino que viene de David nuestro Padre es una explicación del Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este salmo es el canto triunfal a Dios que da beneficios a Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque esta es la manera de glorificar a Dios, de reconocer su nombre, de decir bendito el que viene en el nombre de Jesús. Así también el Bautista habló del que viene. Dice: al que yo no soy digno ni de desatar sus guaraches. Mateo 11:3, Lucas 7:20.
Entonces, el que viene, el Mesías, el Rey de Israel, aquel que estaba siendo señalado en los Salmos, señalado como el Mesías, el siervo, también Isaías lo identifica. Cuando nosotros reconocemos estas fórmulas cumplidas en Jesús, no nos queda más que darle la gloria a Dios. Gloria por su nombre, gloria por su palabra, gloria por su Hijo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el que entró triunfalmente a Jerusalén montado en un asno, con exclamaciones de júbilo donde lo reconocían. Si solo los discípulos lo hubieran reconocido como rey, es su equivalente. Pero los que se unieron y creyeron después, que bueno, se salvaron. Los que no, serían arrasados en el cumplimiento de la palabra de Jesús. En Mateo 24, que veremos más adelante en algunas de las otras explicaciones dentro de 8 días, veremos cómo ya Jesús estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, porque se les dio el tiempo y ellos no supieron discernir los tiempos. Así que entonces no nos queda más que en este recordatorio, en nuestro corazón, seguir aclamando a aquel que viene como Rey. Pero ahora, en la segunda venida. Todos, el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven, dice Apocalipsis. ¿Y por qué el Espíritu y la novia dicen ven? Yo creo en el rapto pretribulación. Y creo que la novia en este tiempo, la verdadera novia de Cristo, no la prostituta, no la manchada, no la que está viviendo en una religión, no. La verdadera novia de Cristo, que es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está diciendo junto con el Espíritu, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Porque sabemos que entonces cuando Él venga, seremos llevados a las bodas del Cordero. Somos parte integral de la novia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos integrados para esa celebración. Y posteriormente, la cena de las bodas, porque es un evento aparte. Primero a la boda y luego a la cena del banquete. Y posteriormente, ahora sí, la venida de Jesús con nosotros, que vengamos con Él. Porque dice Pablo a los tesalonicenses que los que murieron en Jesús, los que durmieron en Jesús, serán levantados en cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Él, el que recibió en la resurrección. Y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para recibir cuerpo glorioso, igual que el de Jesús, igual que el de los resucitados, a los que no precederemos. Y entonces llegaremos a las nubes a encontrarnos con el Señor, porque el Señor no está bajando. El Señor solamente viene por los suyos. Y yo sé que hay muchas interpretaciones, y yo sé que hay muchos que no van a creer esto, porque quieren que se cumpla lo que en definitiva fue una interpretación de índole amilenial. Los que no creen en el milenio son los que creen esto. En un solo evento juntan todo, pero ¿sabe qué? En ese evento único no cabe ni las cenas ni la boda, no cabe nada más. Solamente el juicio y acabar con todo, se quema la tierra, no hay milenio, no hay nada, todos nos vamos al cielo. Y se dejan de cumplir las profecías del Apocalipsis. Si usted tiene duda, el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, le bendiga. Y yo oro por usted. En el nombre de Jesús, Padre, gracias Señor. Gracias te damos por la palabra que nos dio la victoria en la entrada triunfal de Jesús como Rey reinante. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Porque en esa semana se iban a desatar muchas cosas, Señor. Pero ya estaba en tu plan hermoso y perfecto. Profetizado. Más de 400 años las profecías estaban vigentes y ahora se empezarían a cumplir. Algunas profecías tan antiguas como las de Isaías, algunas como las de Jeremías, las de Daniel, se empezarían a cumplir. Y yo sé, Señor, que tú tienes el tiempo listo y dispuesto para todo lo que es tu voluntad. Y en el nombre de Jesús damos gracias
bendiciendo a aquellos que nos bendicen, bendiciendo a los que quieren aprender más, para que por medio de la palabra y del Espíritu Santo lleguen a un entendimiento pleno de las cosas que tienen que ver con mi Señor Jesús de Nazaret en la última semana de su estancia en la tierra. En el nombre de Jesús queremos seguir creciendo, queremos seguir teniendo ese entendimiento, esa sabiduría y visión. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu, la última semana de Jesús, la última semana de Jesús, aquí en esta condición humana en la tierra. Y que todo lo que usted ya haya aprendido sirva para edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, un saludo a todos.